Comienza nuestro panel de conversación, Voces del Poder, aquí en CNN Chile Radio, con nuestros panelistas invitados que nos traen su mirada para desglosar la contingencia. Ya están con nosotros aquí en el estudio Rodrigo Arellano. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, Sebastián. Gracias por estar. Bienvenido usted también, pues. Sí, pues de vuelta, después de una semanita fuera. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile Radio, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Y Danilo Herrera, cientista político. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. Oye, partamos, ¿les parece, con lo que estaba pasando recién? Estábamos con la imagen de lo que estaba ocurriendo en La Moneda, donde el presidente Kast y algunos de sus ministros del Trabajo, Desarrollo Social, de la Mujer, estaban presentando las indicaciones al proyecto de Salacuna Universal. Se estaba trabajando este tema, también era una posibilidad de negociación en medio del proyecto de la mega reforma, y finalmente el gobierno da el paso presentando estas indicaciones que tienen que ver fundamentalmente con cambios en cómo se financia la Salacuna Universal. El 0,3% de costo vendrá por el lado del financiamiento que hoy día está dirigido a la al seguro de cesantía, perdón. Por lo tanto, no significará mayores costos para las empresas, que era el tema que preocupaba principalmente al gobierno. Danilo, ¿cómo ves tú el proyecto? A ver, sobre el fondo me parece una buena noticia. Sobre la forma habrá que ver cómo el seguro de cesantía va a financiar esto y si eso va a ir en menores montos en el seguro de cesantía, que es un seguro que ha funcionado desde que apareció en el gobierno del Lago, si no me equivoco. Pero yo creo que este es el camino que debería tomar el gobierno. ¿Cuál? De tener acuerdos. Yo escuchábamos al ministro de decir que no borrar lo avanzado. Y es la misma materia que creo que tiene que tomar, la misma actitud que tiene que tomar el gobierno con la mega reforma. Estoy muy de acuerdo con que se llegue a un acuerdo en Salacuna. Ayer en un diario de circulación nacional aparecía el ministro adelantando cuáles iban a ser los énfasis de estas indicaciones y me parecen bastante razonables. El problema, creo yo, es que esa actitud de construcción conjunta no la veo en la mega reforma, la veo en el ministro de Trabajo, no la veo en el ministro de Hacienda. Rodrigo, tu visión sobre estas indicaciones que ha presentado el gobierno. Tiendo a coincidir con el análisis también de Danilo. Creo que es una muy buena reforma. Esto es un tema que tiene acuerdos transversales, como quizás en pocas materias existen hoy en el minuto en la discusión política. Viene a tratar de disminuir una discriminación, como lo dijo el ministro Rao, que tiene por más de 100 años y que busca reincorporar en el mundo laboral a las mujeres con más facilidades. Me parece que viene justamente a atacar una discriminación que está vigente en nuestro sistema. Y hay harto consenso en eso. Y creo que el sistema elegido es el adecuado, porque es progresivo, se está buscando no incrementar el costo de la empresa. Efectivamente hay que mirar con atención las indicaciones para ver cómo no se ve afectado este seguro de cesantía. Pero recordemos que en el acuerdo de la reforma de pensiones también hubo un minuto para recurrir a este fondo y también aumentar las pensiones, y en ese minuto no se optó por esa decisión, sino que se optaron otros mecanismos. Así que creo que es una buena noticia, va en el camino correcto y esperemos que el Congreso logre, como dijo Danilo, en una materia tan transversal, encontrar los puntos de acuerdo y avanzar rápidamente en la aprobación de este proyecto de ley. Ahora, ¿te llama la atención en todo caso que el gobierno dé este paso para un tema que no fue prioritario, digamos, por lo menos en campaña? Pero en su minuto lo dijo de hecho, el presidente le quitó la urgencia llegando al gobierno. Claro, porque justamente la propuesta que existía del gobierno anterior, te recordemos que viene de varios gobiernos anteriores, pero la propuesta que trató de imponer el gobierno anterior no usaba estos mecanismos que justamente buscaban aplacar el esfuerzo económico de la empresa. Se fue cuando tú le impones una carga tributaria nueva a una empresa, tiende a complejizar el mundo laboral. Y ya recordemos que más allá de las discusiones que uno está a favor o en contra, pero la reducción de 40 horas, el aumento de la reforma de pensiones, habían introducido una carga potente en las empresas. De hecho, parte del nivel de desempleo que tiene el país lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo y el Banco Central, refrendado por el Banco Central. Se refiere también a la carga importante que ha tenido el mundo laboral de las empresas en los últimos años. Me parece que esta solución, esta medida, apunta en la medida correcta. Creo que es un momento adecuado y responsable. Ahora, ¿hay desafío para la oposición en ese sentido, Danilo? En el sentido de concurrir, digamos, con los votos y darle viabilidad al proyecto también, ¿o no? ¿O hay que ver los detalles? Ambas. Hay que ver los detalles. Yo creo que esta es una medida tan transversal y tan esperada que los acuerdos van a llegar y yo supongo que la oposición
no va a estar en contra de este mecanismo, que hay que revisar, obviamente, y hay que tener una discusión. Esto está en primer trámite y con las indicaciones del gobierno se atrasa un poco, pero la discusión legislativa, pero yo creo que vamos a llegar a buen puerto con Sala Cuna y tener Sala Cuna aprobada prontamente. Ya veremos qué es lo que pasa. El ministro Rau, en todo caso, adelantaba también en esta entrevista en el Mercurio que aquí van a estar también los privados incorporados dentro de este sistema, o sea, dependerá de la libertad de elección de cada uno de los trabajadores. Habrá gradualidad y eso seguro va a ser discutido también pues, en plazo de 4 años. Y por último también el costo estimado, se calcula un costo cercano a los 320.000 pesos, 5,5 UTM, que también puede ser otro de los asuntos que se discuta ahí en el Congreso. Ya veremos reacciones hoy día, seguro, es uno de los temas importantes del día. Oye, vamos a lo que teníamos contemplado también para nuestra pauta. Queríamos profundizar en estos 100 días de gobierno del presidente José Antonio Kast, sobre los aciertos, los desaciertos también del gobierno hasta ahora. Rodrigo, ¿cómo evalúas tú, cuál dirías tú que es el balance que se puede hacer respecto a estos primeros 100 días del presidente? Yo no tengo ninguna duda que ha sido un balance positivo, no exento de problemas. Creo que al final del día ningún gobierno tiene una instalación fácil. El presidente hizo una apuesta por un diseño político, un diseño institucional y ministerial distinto al que estábamos acostumbrados, con aciertos y desaciertos, pero creo que los desaciertos, fíjate, Sebastián, se han ido corrigiendo en tiempo y en forma. Un ajuste ministerial antes de los 70 días, un tono adecuado en la cuenta pública, me parece que reflejan que el presidente, desde esa perspectiva, tanto la política como la institucional, ha ido recogiendo lo que significa instalarse un gobierno, ha ido adecuando un discurso y un modelo institucional, y me parece que más allá de los problemas de instalación y algunas medidas que pueden ser discutibles, que le ha tocado asumir al presidente Kast, ha encontrado un diseño adecuado para una segunda etapa. O sea, es muy rápido hablar de segunda etapa, pero en los tiempos de la política... Después del cambio de gabinete. Exacto, sí. Y después de la cuenta pública. Yo creo que la cuenta pública también marca un fin del proceso de instalación, un fin del gobierno de emergencia, habla de un gobierno de horizonte, con una mirada clara, con una agenda establecida ya ordenada y con un equipo, sobre todo un equipo que creo que ha logrado cuajar desde el punto de vista técnico, político, renovado y con experiencia. Yo tengo expectativas positivas para lo que resta del año. Además, hemos conocido el día de ayer y hemos hablado también un poquito antes de entrar al programa de la buena noticia a nivel internacional. Creo que eso es una muy buena noticia para el mundo, pero en especial para países como nosotros, como Chile, y este acuerdo entre Irak y Estados Unidos, Irán y Estados Unidos, perdón. Ojalá que se sume Israel para que no se genere algún conflicto. Sí. Pero creo que el golpe que significó el alza del petróleo o la no aplicación del METCO, como ustedes quieran llamarlo, el primer mes de gobierno, golpeó muy fuerte la aprobación y las expectativas económicas de este primer año de gobierno, y creo que es una muy buena señal. Efectivamente, es una muy buena señal para continuar el año. Ojalá que se ratifique el próximo viernes, como dicen en Suiza. Hay que verlo. Danilo, tu balance, ¿cuál sería su titular para estos 100 No, muy interesante que el balance de Rodrigo nos hable del eje fundamental de la campaña de José Antonio Kast, y por lo que yo supongo que la ciudadanía terminó votando por él, que es la seguridad. La seguridad, que fue un completo fracaso. El cambio de gabinete a los 69 días, el cambio de los subsecretarios a los 70 y pocos días. O sea, nos quedamos con las tres autoridades de seguridad y prevención del delito en Chile, no duraron los 100 días. Y ese es el gran fracaso, un fracaso total de la administración de José Antonio Kast. Que yo no sé si se reconoció públicamente. Obviamente hay un reconocimiento cuando saca a la ministra y a los 2 subsecretarios porque no estaban dando el ancho en tu tema más importante. Eso es un reconocimiento, pero bueno, yo recuerdo cuando salió la ministra Steiner, el presidente Kast solo habló de su buen trabajo y yo nunca me quedó claro bien qué hacía. En migración, absolutamente nada, o muy poco. 80, ¿son 2 aviones? 80 migrantes expulsados. Y ahí, y ningún venezolano, obviamente, porque todo el mundo se lo dijo. Se lo dijo la candidata Evelyn Matei también, se lo decían todos los periodistas en los debates. No se puede porque hay que tener relaciones con Venezuela y aquí hay un problema. Y los 300.000 migrantes que iba a sacar el gobierno de un día para otro no han ocurrido.
Y ahí también hay una evaluación negativa de la ciudadanía por no cumplir sus promesas de campaña, que después terminaron siendo metáforas. Y vamos a ver, en el mismo sentido, vamos a ver si este registro de vándalos, incivilidades, que también creo que se presentó hoy día, si van a tener consecuencias desproporcionadas en la población. ¿En qué sentido? Si van a perder beneficios sociales, si va a operar igual el registro de vándalos a un joven de Las Condes que rompe un grifo, a un joven de otra comuna que raya una muralla. No sé si van a operar juntos. Yo creo que va a ser discriminatorio. Va a haber que ver abiertamente discriminatorio y vamos a ver el texto que creo que se va a presentar hoy día. Oye, Danilo, en todo caso, entendiendo que efectivamente en tema de seguridad, yo me parece que es bien claro, hubo serios problemas y la salida de las 3 autoridades así lo refleja. ¿Crees que se logró girar el timón a tiempo para poder encauzar este tema fundamentalmente? Así lo plantea también Rodrigo, como punto de inflexión en la cuenta pública. Es el cambio más importante, el cambio más rápido de gabinete, lo cual es un fracaso en sí mismo. Lo que sí es positivo es el cambio. Que se reconozca que hubo un error, que no había plan, que después empezó a aparecer este registro de vándalos es parte de ese plan. Y ahora sí pareciera ser que tomó un rumbo. Yo no sé si todavía es muy injusto evaluar ahora al ministro Rao porque no lleva ni siquiera un mes, pero vamos a ver qué sucede con eso. Pero en migración también estamos esperando soluciones que ofreció el gobierno. Yo no creo que un hoyo en el desierto de un par de kilómetros sea lo que quiere mostrar este gobierno como un éxito de gestión. Rodrigo, y desde el punto de vista del relato que ha logrado armar el gobierno en estos primeros 100 días, ¿tú crees que hoy día que eso está claro, que está nítido y sobre todo a ojo de la ciudadanía? Si es que logran entender hacia dónde va el gobierno. Yo creo que se ha ido configurando un escenario en que la ciudadanía ha ido entendiendo más el relato del gobierno. Yo creo que este gobierno no estuvo exento sobre todo de problemas comunicacionales en un comienzo. Cuando dije que había problemas de instalación me refería particularmente quizás al equipo de seguridad, no al trabajo quizás que se estaba haciendo, porque creo que ahí sí hay luces que destacar, quizás no las que esperaba la ciudadanía en un comienzo, no las que esperaba el gobierno sin duda. No las que prometió el gobierno. Porque este gobierno tenía efectivamente unas expectativas altas en ese tema, pero sí creo que se ha avanzado solamente en el tema de un cambio de dirección de prioridades que no estaban presentes en los últimos 4 años. El tema de seguridad y crecimiento económico fue tema forzado en la agenda del gobierno del presidente Boric, que no estuvo incorporado ni siquiera en su programa de gobierno, y en eso sí creo que ha habido señales, más allá de ironizar con una zanja en el desierto, creo que ha sido una medida importante porque se empezó a construir el día siguiente. Eso da una señal, no solamente más allá del hito y de los beneficios que va a traer el hito, pero sí creo que es una señal importante. Hemos visto que han habido expulsiones, no las que se esperaban, pero también hay un cambio de señal en eso, más de 110 expulsiones hasta la fecha. Creo que cambia una dirección como que tenía el gobierno. Además, se ha logrado entrar a una zona que fue un campo blindado para el gobierno anterior, tanto así que su ministra de Interior fue expulsada a balazos durante el primer mes de gestión, me refiero a Temucuicui, y ahora han habido 3 interrupciones. La Fiscalía va a decir que es medida de ella, que anticipó, no, pero hay un ambiente distinto en este gobierno que prioriza el tema contra la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, y que algunas instituciones quizás están haciendo más eco de esas razones. Creo que hay una confianza y un entorno, sin duda, expectativas muy altas que no se han podido cumplir, pero yo tengo la sensación de que el gobierno entendió el mensaje, logró ajustar los equipos y entregó un cambio de timón que creo que de la mano del ministro Martín Arrau en seguridad se va a notar en los próximos meses, y creo que eso va a ser bien para el país y para el gobierno. Solo hacer un punto, que la ministra de Seguridad, la ex ministra de Seguridad, se enteró por la prensa de las intervenciones en Temucuicui y ella misma lo dijo, o sea, lo dijo el fiscal a cargo de la investigación, que después de lo ocurrido se informó a la ministra de Seguridad. Entonces, no hay un espacio, y esto me recuerda a la frase que dijo el alcalde Carter, en esa época alcalde, que decía, le preguntaban por qué estaba en el Congreso, y él dijo, esto es liderazgo. No funciona así la política, del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene largas investigaciones
que concluyen en intervenciones y que se sigue investigando. Así funciona el Ministerio Público y sus investigaciones. El Ejecutivo poco tiene que ver. Oye, vamos a hablar también de la relación con la oposición y de lo que está pasando en el oficialismo. Estamos junto a Rodrigo Arellano y Danilo Herrera en nuestro panel de conversación de Voces del Poder. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Rodrigo Arellano y Danilo Herrera nos acompañan esta mañana en Voces del Poder, nuestro panel de conversación con el que comenzamos la jornada. Hablemos de la relación entre el gobierno y la oposición. Me gustaría partir por ahí, luego podemos hablar también del oficialismo, pero lo que está ocurriendo en torno a la mega reforma, la discusión en el Senado en torno a la mega reforma y la intención de generar algo de acuerdo, nos lleva rápidamente a hablar sobre esa relación y el vínculo entre la moneda y la oposición. Rodrigo, ¿cómo estás viendo tú esto? Sobre todo a la luz de ciertas declaraciones que generan ruido. El ministro Quirós hablando de esta batalla cultural y enmarcar la mega reforma en esa batalla ha generado harta tensión. No ha ayudado mucho, digamos. No, el ministro Quirós efectivamente defiende un proyecto y yo tengo la sensación de que a veces también utiliza el lenguaje quizás no adecuado en la política, porque es una persona que es muy ortodoxa en sus convicciones. Ajá. Ahora, es indudable, y en eso nadie puede desconocer, que el proyecto de mega reforma y reconstrucción tiene un condimento de una mirada ideológica. Si en el fondo confiar más en las personas, reducir los impuestos a las empresas, buscar mecanismos diferentes a los habituales para atraer recursos, potenciar el empleo con una mirada distinta a la que estábamos viendo con subsidios o aportes del Estado, es una mirada ideológica y en ese sentido también responde a un cambio cultural y político con respecto a un gobierno. El gobierno Kast ganó con una aprobación brutal porque efectivamente quizás el modelo ideológico del presidente Boric llevó un fracaso, sobre todo brutal en materia económica y seguridad. Entonces a mí no me sorprende, creo que quizás no es el lenguaje que uno en la política para lograr acuerdos, pero sin duda es algo que está inserto en un proyecto de ley que busca una mirada diferente a la relación público-privada y el Estado y la ciudadanía. Así que ahora, no dramatizo en eso. ¿Pero creen que eso le ayuda a la lo que sí mega creo que reforma? efectivamente con una oposición que está fragmentada, carente de liderazgo, tanta falta de liderazgo que tiene que venir el presidente Boric a tratar de ordenar a sus huestes desde fuera o internamente, claro, contribuye poco, pero ahí lo que dije anteriormente, creo que el gobierno logró estructurar un equipo ministerial con personas con experiencia política que lo van a lograr de alguna forma tratar de ordenar y encontrar los puentes con, insisto, con una oposición fragmentada, carente de liderazgo y con miradas diferentes. Aquí tenemos una mirada diferente entre el socialismo democrático, que está buscando un norte, el PC que tiene su agenda, el Frente Amplio otra, dentro del socialismo democrático dos miradas distintas, el manucherismo o la moderación que quizás busca obtener Paulina Boric. No es fácil, y en ese sentido tiene razón Danilo, quizás declaraciones que son más ortodoxas, más duras, menos políticas, pueden generar un conflicto, pero al final del día el equipo ministerial del presidente Kast tiene esa dualidad. Gente política, y ahí tendrás una labor importante el ministro Alvarado y García Ruminot de tratar de tender estos puentes con una oposición, insisto, que no va a ser fácil a raíz de que ellos mismos tienen un desorden brutal. Danilo. Sí, me parece sorprendente que Rodrigo mencione mal al expresidente Boric que al presidente José Antonio Kast, que está en ejercicio. Dicho eso, hablemos del gobierno, hablemos de la oposición. Yo creo que el presidente Boric se equivocó en tuitear la semana pasada sobre el tema CAE. Ha estado bien activo. Ha tuiteado y ha dado una conferencia internacional. No sé si eso es demasiado activo. Para mi gusto es demasiado activo para ser un expresidente en esta fecha. Sí. Pero claro, no sé si su objetivo era ordenar la oposición, era más bien ir a defender un punto ideológico en esta batalla cultural declarada por el ministro Quirós, que está en otra sintonía completa con el resto de los gobiernos. Uno escucha al presidente de la Comisión de Hacienda, Macaya, y entiende que los acuerdos de la mega reforma pueden llegar y se abra esa oportunidad
el ministro García, el ministro Alvarado están en otra sintonía y Quirós está en la batalla cultural. Yo estoy de acuerdo que la mega reforma es completamente ideológica, por supuesto que es completamente ideológica si le baja el impuesto a las grandes empresas y a una reforma que ayuda al 1% más rico de este país. Eso está declarado por el gobierno de José Antonio Kast y ese es el objetivo, está muy bien, pero hay definiciones de poder llegar a acuerdo en algunos de los puntos de la mega reforma. Que la mega reforma, si quieren bajar el impuesto a las grandes fortunas de este país sin que incluya menos recaudación para hospitales y escuelas, yo supongo que la oposición nunca va a apoyar eso. Pero hay otra espacio reforma. de conversación entonces o no? Es que es una mega reforma. Y la mega reforma tiene muchos artículos. Y hay artículos que son razonables conversar. Por ejemplo, esto del perdonazo a las empresas que se les rechace un permiso y que se le devuelva todo. Yo creo que ahí tampoco hay espacio, todo lo invertido, yo creo que ahí tampoco hay espacio porque es una pésima medida, lo ha dicho la Corte Suprema. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido 11 riesgos fiscales. Si el gobierno se allana a no encontrarle la razón a la oposición, sino que encontrarle la razón a la Corte Suprema, al Consejo Fiscal Autónomo, a hacerse cargo de esos 11 riesgos fiscales que implican modificaciones que van a quitar, o sea, el riesgo es tener mayor déficit fiscal del que se queja el ministro Danilo, Quirós. y desde ese punto de vista, ¿tú crees que en la oposición hay espacio para que se llegue a algún tipo de acuerdo en algunos de estos puntos o lo ven más disperso? Yo creo que hay espacio, si es que el tono es el de Macaya, García y Alvarado, yo creo que hay espacio en algunas propuestas de esta mega reforma llegar a un acuerdo razonable. En otras no va a haber acuerdo y está bien que sea así. Está bien que haya disenso en las propuestas de la mega reforma. O sea, está bien si se aprueba por un voto, como dice el senador Esquella. Yo supongo que la derecha está en esa en algunos temas, pero si hay algunos temas donde hay espacio para acercar posiciones, yo espero que el gobierno y la oposición lleguen a algún acuerdo en algunos temas. Rodrigo, ¿y tú ves esa posibilidad de que efectivamente se genere algún acuerdo con la oposición o lo ves muy, muy difícil a esta altura? Yo tengo la esperanza que se logren acuerdos. No sé si con toda la oposición. Y por eso hay que distinguir. Yo creo que hay un sector que no está abierto al diálogo por ningún motivo. Básicamente el sector más duro de la izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio. Guardo esperanza en parte del partido del sector más progresista, del socialismo democrático. Creo que están puestas las esperanzas también en lograr acuerdos. Se está haciendo un trabajo ahí, veamos cómo avanza. No nos olvidemos que ya está en segundo trámite este proceso. O sea, ya avanzó quizás una barrera muy importante con una ampliación, con un amplio margen de apoyo, más de 90 votos en la Cámara de Diputados, con una irrelevancia de la izquierda que espero que no la repitan en el Senado, porque los votos para aprobar al parecer están. Ojalá que participen y puedan hacer las incorporaciones y los cambios que estiman convenientes para tener un buen proyecto de ley. Ahora, yo soy de la misma teoría del presidente del Partido Republicano, que en el fútbol los partidos se ganan 1-0, como perdió ayer Ecuador, o se pueden ganar 5-1, como ganó la Católica ayer, y el resultado finalmente es igual, son 3 puntos para el ganador. Entonces, creo que este proyecto va a tener no solamente un beneficio, como dice Danilo, y el discurso parte de la izquierda que va a beneficiar al 1% más rico. Yo creo que este proyecto de ley, una vez aprobado, va a traer beneficios importantes para el país, como crecimiento económico, como aumento de la masa laboral, que creo que no beneficia al 1%, sino al una 2031, inmensa mayoría de los chilenos. Así que creo que más allá de que se gane por 1-0 o por 5-1, este va a tener una legitimidad, creo, de ejercicio que también en las leyes son importantes. Rodrigo, ¿y tú crees que dentro del oficialismo todos comparten esa mirada también? ¿O hay algunos que están más en la línea de busquemos efectivamente ese apoyo más amplio? No, es indudable que yo creo que todos comparten la teoría de que ojalá este proyecto de ley sea aprobado por una amplia mayoría. En eso nadie discrepa, yo creo que en eso. Pero frente a la imposibilidad de aprobar un proyecto de ley y ganarlo, aunque sea por un solo voto, yo creo que en eso hay consenso. Y dijo el mismo senador Macaya,
que Danilo alababa tanto por su tono, que me parece que ha estado en un tono muy adecuado a la discusión de un proyecto de ley. Él ya dijo, si la izquierda no va a poner los votos, votamos y se aprueba tal como está. Pero aquí lo importante es tratar de avanzar en un proyecto de ley que no puede postergarse porque las necesidades económicas y laborales del país son inmensas y este proyecto apunta justamente a eso, a reactivar la economía de un país que lleva tantos años estancada. Lo que yo también le pediría al gobierno es que tenga la conversación. Yo entiendo que haya más cercanía ideológica y de tono también con el socialismo democrático, que ha estado más disponible, y con la democracia cristiana, que ha estado más disponible, pero también que no bloquee el gobierno, que el gobierno tenga la disposición de hablar con todos los sectores. Aunque los sectores no quieran escuchar, aunque los sectores estén ahí por cumplir, que al menos haga la pantomima de estar abierto a todos los sectores, porque estamos pensando en que una mega reforma tributaria que le va a sacar la plata de impuestos de escuelas y hospitales y se los va a meter al bolsillo de los grandes empresarios de este país, que al menos esa discusión y ese marco ideológico sea una discusión amplia. No te digo que sea consensuada, pero al menos que sea una discusión amplia y de cara al país. Oye, lo último, una línea nomás, porque se nos va el tiempo. La acusación constitucional contra el exministro Grau, ¿va a influir en esto? ¿Crees que va a generar algún cambio? Yo creo que sí. A mí me da la sensación de que una acusación contra un exministro de Hacienda de un gobierno siempre enturbia el ambiente. No lo he dicho yo, además lo dice el ministro Alvarado, que es indudable que el ánimo con que se va a enfrentar este proyecto de ley con una acusación de esta envergadura, sin duda puede ser además una herramienta utilizada por los sectores de oposición para justificar quizás también una postura con respecto al proyecto de reconstrucción. Es indudable que sí puede afectar la convivencia dentro del Senado. Danilo. Yo no entiendo por qué el gobierno no paró esto de la acusación constitucional. No sé si va a llegar a puerto, yo creo que tiene los votos en la Cámara, pero yo supongo que los senadores de Chile Vamos van a levantar la mano y decir que esto es una soberana tontera, de que se acuse a un gobierno, a un ministro por no acertar a las proyecciones. Es lo mismo que diríamos en un par de años más cuando el ministro Quirós no acierte las proyecciones de esta mega reforma tributaria. Es una soberana tontera. No hay ningún economista o abogado constitucionalista medianamente serio que esté a favor de esta acusación constitucional. Danilo Herrera y Rodrigo Arellano han estado con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias, Rodrigo. Gracias, Danilo. Muy buen día, muy buena semana. Nos vamos a ir a la pausa a esta hora de la mañana con la actualización del pronóstico del tiempo. 21 grados se esperan acá en Santiago, con cielos que tienden a estar más despejados que cubiertos. La temperatura a esta hora ya alcanza los 12 grados en la capital. Pausa y seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM.